¿Cómo les va? Saludo con afecto y agradecido de que pues acuden a este audiolibro de medicina, cáncer, trastornos y soluciones. Estamos en el capítulo 12. En este capítulo vamos a ver algunos parásitos que son muy molestos, algunos virus, y continuar con nosotros con este análisis de los trastornos pues, que nos aquejan a la mayoría de parte de este planeta y que muchas veces no sabemos. Bueno, miren, los parásitos amebas o amibas, pues, en Naegleria, así se llama, son parásitos oportunistas o facultativos, más bien que parásitos obligados, por ejemplo. Los síntomas que ustedes van a tener son, por ejemplo, cefalia, dolor de cabeza, vómitos, fiebre, congestión nasal y dolor de garganta. O sea, finalmente puede haber convulsiones, por ejemplo, apnea y muerte, inclusive, por paro cardíaco. El cuadro clínico es rápido y fulminante, haciendo que la mayoría de los casos sean diagnosticados post-mortem, o sea, después de muertos, ¿verdad? Como la meningoencefalitis, a mediana primaria, por ejemplo. Los parásitos se pueden adquirir por contacto de las fosas nasales con agua, pues no sé, contaminada, o por inhalación inclusive, ¿no? Miren, el tratamiento principal para la infección por Naegleria es un medicamento antifúngico, o sea, llamado anfotericina B, por ejemplo, que es por lo general se inyecta en una vena, o sea, por vía intravenosa, o en el espacio que rodea la médula espinal para eliminar a las amibas. Ahora se dispone de un medicamento en etapa pues, de investigación llamado miltefosina, impávido, por ejemplo, para tratamientos de emergencia de la infección de Naegleria a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. O sea, cuando se lo toma con otros medicamentos, junto con un control agresivo de la inflamación del cerebro, este medicamento puede resultar prometedor, o sea, para una mejor posibilidad de supervivencia. Hay otros parásitos, por ejemplo, parásitos de la Hymenophyx nana, o sea, Hymenolepis nana, así se llama, ¿no? Es un parásito por ejemplo, de la clase Cestoda, o sea, Cestodos en español, más o menos similar a la tenia, por ejemplo, que mide de 15 a 20 milímetros. Afecta preferentemente a los niños. O sea, infecta a seres humanos y roedores. O sea, causando una himenolepsia, himenolepiasis. Así es. Bueno, ¿cuál es lo que van a padecer si se infectan de esta manera? Pues una pérdida de peso, por ejemplo, que es muy importante, desnutrición, deshidratación y también fuerte dolor abdominal. Miren, ¿cómo se adquiere este tipo de parásitos? Pues son ingeridos por medio de aguas contaminadas, o sea, vegetales crudos o manos contaminadas, o sea, por heces, por ejemplo. Son llevados, por ejemplo, hasta la mucosa intestinal de humanos y roedores, donde las oncósferas, o sea, contenida del huevo, salen y se transforman en cercocistis, o bien son ingeridos por cucarachas, por ejemplo, desarrollándose cistecircosis. O sea, ¿cómo vamos a atacar esto? Pues no sé, seguramente le van a recetar placiquiantel, teniacid o niclosamida, por ejemplo, ¿no? Hay otros parásitos, miren, los parásitos intestinales, es típico esto, es bastante amplio. Esto es debido a los vegetales mal lavados, básicamente. O sea, el contacto con aguas contaminadas, el consumo de carne de puerco,
Es muy importante. O pescado también, ¿no? En cuyos organismos hayan estado viviendo estos parásitos. O sea, ¿qué es lo que van o sea, qué van ustedes a experimentar? Palidez general y anemia. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolores en el vientre como cólicos, por ejemplo, tos intensa, adelgazamientos, cansancio, fiebre moderada, crujir de los dientes, diarrea, falta de apetito, es importante, convulsiones, por ejemplo, con ojos entreabiertos, o sea, vómitos, por ejemplo, insomnio y comezón, en el ano, por ejemplo, y nalga también, sobre todo en la noche. O sea, carácter violento e irritable. ¿Qué remedio, qué les van diagnosticar? Ya bien diagnosticado. Y luego, ¿qué les van les dan una receta para ustedes? Bueno, el remedio contra los parásitos, número uno sobre todo, para eliminar los parásitos intestinales, existe un remedio tradicional, muy utilizado por las abuelas, y a la vez sencillo, consiste en cortar 3 dientes de ajo, fíjense, 3 dientes de ajo en trozos muy pequeños, ponerlos en un vaso y verter sobre ellos agua muy caliente. O sea, dejar que se repose toda la noche y tomar el agua en ayunas en la mañana siguiente. Aunque existen regiones, por ejemplo, el agua en ayunas, en la mañana siguiente, bueno, hay regiones donde las personas se tragan, también los pedacitos de ajo, ¿no? Ya más fácil. Mira, el remedio contra los parásitos, por ejemplo, número dos, es un remedio natural. Consiste en consumir algunos de los siguientes alimentos diariamente. O sea, por ejemplo, en ensaladas o en postres, por ejemplo, cebolla, aguacate y semillas de zapallo o de calabaza grande. Y también papaya, por ejemplo, ¿no? En el caso específico de la tenia o solitaria, esta es muy conocida, se pueden hacer la siguiente dieta, la cual consiste en pasar un día entero comiendo ensalada de cebolla, con ajos y nueces. Son remedios, ¿eh? De las abuelas, yo creo, ¿no? En la mañana siguiente se tomará una taza de horchata en ayuno de pepa de zapalo. Y también pueden comer, por ejemplo, pepa de zapalo tostado también. Solo el corazón de la papaya, ¿no? O sea, como 10 pepitas, más o menos. Bueno, eso es una cosa que les digo, hay muchas medicinas, pero esto es una cosa que pueden resolver ahí en su casa. Ahora, un parásito esquistosomiasis, parásito esquistosomiasis. Es una infección de un tipo de parásito esquistosoma en la vejiga, el recto, los intestinos, el hígado, por ejemplo. Las venas que llevan la sangre desde los intestinos hasta el hígado, el vaso, los pulmones. ¿De dónde surge esto? Mire, el detonante de todo esto es un agua básicamente contaminada. Pues, un agua contaminada, yo creo que deben tener no sé, el cuidado, sobre todo no tomar cualquier agua. ¿Qué les va a suceder cuando les afecta este parásito? Fiebre, por ejemplo, escalofrío, hinchazón de los ganglios linfáticos e hinchazón del hígado y del vaso. ¿Qué les van a prescribir? Praziquantel, por ejemplo. Y si es muy grave el trastorno, entonces corticosteroides, básicamente. Ya, su médico lo va a analizar, que no se equivoque, ¿no? Otro parásito es el de la clamidia tracomatosa. Es un parásito, ¿no? La clamidia tracomatosa. Es un parásito intracelular obligado del epitelio. Es la más peligrosa de las complicaciones
La clamidia es la principal causa de epididimitis, epididimitis en menores de 35 años más o menos. También se ha relacionado con prostatitis crónica bacteriana, y para eso pues tienen que hacerse algunas pruebas, ¿no? Como el cepillado SWAP urectal para mostrar el germen, un cultivo, además, no sé, pruebas inmunológicas para clamidia, pues eso se los va a decir el médico, por ejemplo, ¿no? Que tenga que poner ese tipo de pruebas para asegurarse la presencia de clamidia tracomatosa. Miren, se les va a recetar, por ejemplo, el doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. O sea, yo les diría, compren doxiciclina de 100 miligramos, o sea, cada 12 horas por 7 días, básicamente, ¿no? Hay otros parásitos con uncinarias. Las dos especies que parasitan el intestino delgado del hombre, o del hombre y la mujer, son Ancyloctoma duodenales y Necator americanos, o sea, cuyos huevos excretados en la materia fecal son morfológicamente indistinguibles, o sea, no se les pueden distinguir. ¿Cuáles son las reacciones en su cuerpo? Eritema, comezón o prurito, vesiculación, o sea, lo que se llama sabañones, cicatriz residual, infección bacteriana secundaria. Ese o el Lofer o neumonitis eosinofílica. Por ejemplo, bronquitis también, neumonitis, neumonía, eosinofilia local, por ejemplo. ¿Qué van a sentir ustedes? ¿Qué reacciones van a tener? Pues dolor y distensión abdominales, diarrea, melena, hiporexia, anemia microcítica, hipocrónica, o sea, que tiene fiebre prima, eosinofilia, por ejemplo, también periférica, hipoalbuminemia, también con edema, disnea, soplos funcionales, cianosis también, y otros signos de anemia en casos severos. Miren, estos signos y síntomas, que cuando se agravan por desnutrición previa, ¿qué va a pasar? Pues van a perder de peso, un retraso pondo-estatural y de déficit cognitivo, o sea, niños, sobre todo en niños, ¿no? Anemia y signos asociados, disnea, cianosis, fatiga también. ¿Qué es lo que les van a recetar? Yo pienso, por ejemplo, albendazol, el bemendazol, nitaxoxanida, por ejemplo, también, poamato de pirantel, por ejemplo, sulfato ferroso y una dieta proteica, sobre todo, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Bueno, pues con eso ya, ojalá el médico les dé algo correcto, ¿no? Un buen médico y que primero haga un análisis de lo que está pasando, ¿no? De acuerdo. Miren, hay un parásito en neurocistercosis, es muy conocido ¿eh? Este, por ejemplo, sobre todo hay otro que me acuerdo, hay ectoparásito, hay parásitos ectoparásitos que viven en la superficie de otro organismo parasital, o sea, un huésped, que pues, las pulgas y los piojos. Bueno, ese es otro parásito, ya está bastante controlado afortunadamente. Los parásitos de neurocistercosis es una enfermedad del sistema nervioso central de origen parasitario y potencialmente endémico, que genera una alta morbilidad, ocasiona sobre todo epilepsia crónica, ¿eh? Mucho cuidado con esto, que genera una alta morbilidad, sobre todo, es causada, ¿para qué? Es causada por el cisticerco del cerdo. Puede ser asintomática, y tiene buen pronóstico si es tratada al tiempo. Por ejemplo, en adultos, ¿qué van a sentir? Una cepal, un dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy fuerte, hipertensión endocraniana,
crisis epilépticas de comienzo tardío, por ejemplo, la meningitis, trastornos, por ejemplo, psiquiátricos, una conducta violenta. También les puede suceder una depresión, definitivamente, surgir una depresión, ansiedad, demencia, eosinofilia periférica, además una psicosis, o sea, más problemas visuales, parálisis facial, monoparesia, letargia, hemiplegia, un deterioro mental y del lenguaje. No, por ejemplo, cuando hay náuseas y vómitos, surge el problema de atención, o sea, anormalidades EEJ. Por ejemplo, en niños, las manifestaciones más comunes son las siguientes. Crisis compulsiva. Es la primera manifestación neurológica en el 94% de los casos en los niños, que pueden ser en orden de frecuencia. Crisis parciales focalizadas. Crisis parciales que se generalizan secundariamente. Otras crisis generalizadas primeramente tónico-crónicas. Dolor de cabeza, vómito, trastornos de aprendizaje, por ejemplo, tónico-crónicas. La cefalia o el dolor de cabeza viene acompañada inclusive de vómitos, trastornos de aprendizajes, o sea, cambios, no sé, conductuales. Otros como Corea, parálisis de nervios craneales, encefalitis, fiebre, cefalia, náusea, vómitos, cambios conductuales, como les digo, coma, irritabilidad y somnolencia. Otros más, el síndrome de compresión medular, que es un síndrome de motoneurona inferior. La meningitis basilar crónica también. O sea, rara vez se observan hipertensión endocraniana o signos de focalización. Los medicamentos que se pueden utilizar en un momento dado son las pesticidas de elección. Para el tratamiento, por ejemplo, neurocistercosis, son praziquantel, 45-50 miligramos, de peso dividido, o sea, de peso dividido en 3 tomas durante 15 días, por ejemplo, ¿no? También pueden combinarlo con dexametasona o el albendazol 15 miligramos repartido en 13 tomas, ¿no? Durante 8 días. El dexametasona 8 miligramos en 4 días combinado con albendazol. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Son útiles en casos de cistercercos vivos y cuando hay sintomatología originada en parenquimia cerebral, espacio subaracnoideo, o sea, no basal. Los citicercos de locación ventricular, o sea, como los oculares, por ejemplo, deben ser extraídos quirúrgicamente. También se pueden utilizar praziquantel, como sea. El médico tiene que ser muy, muy cuidadoso de qué les va a recetar y cuáles son el tratamiento que les van a dar. Hay otros parásitos, el hidatidosis, con H. Parásito y con hidatidosis. Es una enfermedad parasitaria, o sea, grave, provocada por vermes de la clase de los custodios del filo de los platelmintos. O sea, se alojan en el hígado, por ejemplo, el aparato respiratorio, pulmones, los riñones, huesos y encéfalo del animal afectado, formando la forma larvaria o quistes, por ejemplo, en los que se multiplican miles de parásitos. La oveja, por ejemplo, es la fuente de infección para los perros y lobos en zonas rurales de climas templados. O sea, ¿qué es lo que van cómo van a reaccionar? Los síntomas. Una tos irritativa, hemoptisis, incluso, por ejemplo, tos y molestias en las vías respiratorias superiores. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para evitar este trastorno? Pues lavar las verduras crudas antes de comérselas.
Lavarse las manos antes de comer. O sea, no jugar con perros desconocidos o perros no tratados, porque ahí puede ser que puede aparecer ese tipo de parásitos. Bueno, hay otro, un parásito y gusanos Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Es un nematodo parásito del intestino delgado del ser humano. O sea, muy frecuente, sobre todo en países subdesarrollados. ¿Cuál es la reacción? Hay un proceso inflamatorio en el organismo con producción de exudado. O sea, con tos, eosinofilia, fiebre, cuadro que corresponde al síndrome de Loeffler. Por ejemplo, anemia, por ejemplo, palidez, pérdida de peso, síndrome diarreico y malestar general. El estado de desnutrición afecta especialmente los niños, lo que retrasa el desarrollo. En vesícula biliar ictericia y fiebres altas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va de, cuál es el detonante de todo esto? ¿Dónde, cómo se adquiere este trastorno? Ingestión de sus huevecillos, o sea, que se encuentran presentes en el suelo contaminado. ¿Cuáles son los exámenes que les van a hacer? Identificación en heces de los huevecillos, característicos de los ascaris. Aunque la producción de huevos no es constante, sí tenemos en cuenta que las hembras suelen poner unos, no sé, 200,000 huevos al día, imagínense nada más. O sea, podemos realizar un diagnóstico cuantitativo. No sé, tiene que hacerles una radiografía de abdomen para observar la oclusión del intestino. Ahora, ¿qué les van a recetar? Pues el albendazol, por ejemplo, el pamuato de Piratel y el mebendazol. Otros medicamentos también usados para el tratamiento de este tipo son la ivermectina o la nitazoxanida, también el tiabendazol y el hidroxinafloato de befenio. Bueno, espero el médico tome la decisión apropiada. Hay otros tipos de parásitos, el toxoplasmosis. Si les dice el médico que tienen eso, que tengan razón, ¿eh? Es una infección debida al parásito Toxoplasma gondii. La enfermedad puede afectar, por ejemplo, al cerebro, al pulmón, el corazón, los ojos o el hígado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se adquiere este parásito? Pues, por ejemplo, en transfusiones de sangre o trasplante de órganos sólidos. ¿Por qué? Porque hay un manejo inadecuado de los excrementos del gato, por ejemplo. O sea, que puede llevar al consumo accidental de partículas infecciosas. O sea, ingerir tierra contaminada. O sea, comer, por ejemplo, carne cruda o mal cocida, por ejemplo, de cordero, de cerdo o de res, inclusive. ¿Y qué va a pasar entre nosotros? Si adquirimos un toxoplasmosis, ¿qué va a pasar entre nuestro cuerpo? ¿Cuál es la manifestación? La inflamación de los ganglios linfáticos de cabeza y cuello. Dolor muscular, dolor de garganta, por ejemplo. Síntomas en personas con un sistema inmunitario debilitado. O sea, una confusión, fiebre, dolor de cabeza, visión borrosa debido a la inflamación de la retina. O sea, también puede producirse las convulsiones. Miren, ¿qué pruebas les van a hacer? Digo, para verificar este trastorno. Títulos de anticuerpos para toxoplasmosis. Tomografía computarizada del cráneo. Otro más sería la resonancia magnética de la cabeza. O sea, examen, por ejemplo, con lámpara de hendidura. Ya lo saben los doctores, ¿no? Biopsia, por ejemplo, del cerebro también. ¿Y ustedes qué les van a recetar? Pues antipalúdicos, antipalúdicos y antibióticos. Mactrin, por ejemplo, que es muy fuerte. Pero atenderse a tiempo, ¿eh?
No esperen, no, me siento medio mal, un tecito. No, no, no. Vayan al médico. Un buen médico, honesto, honesto médico que no va a tratar de quitar esos dinero que tengan ustedes. Bueno, otro parásito. Miren, en términos generales, ¿qué son los parásitos y gusanos que les estoy platicando? Es un género de nemátodos de orden Strochilia, o sea, cuyas especies producen, por ejemplo, enfermedades conocidas genéticamente como anquilostomiasis. Mire, los parásitos y gusanos, o sea, penetran por la piel, migrando después a los pulmones. Luego se van a la faringe y de ahí al intestino. O sea, anemia micocítica o hiporcómica es muy definitiva. De dónde se produce o sea, el estado de alerta de su situación física? Porque por ejemplo, esto se prolifera en suelos cálidos y húmedos. Esto es de dónde procede esto, básicamente. En suelos cálidos y húmedos. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues no usar calzado y en países que carecen de sistemas de alcantarillado. Porque cuando es defectuoso, ¿no? Porque ahí es donde se penetra un parásito o un gusano. Por ejemplo, los parásitos intestinales, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes observan de que yo me siento mal? Algo tengo. Son parásitos intestinales. Bueno, entonces van a tener ustedes una apariencia de palidez general y anemia. Les va a doler la cabeza, van a tener dolores en el vientre como cólicos, por ejemplo. Pueden tener también tos intensa, adelgazamiento, muy vivos con ello. Cansancio, fiebre moderada, crujir de los dientes, diarrea también, falta de apetito, por ejemplo, convulsiones también, también duerme con ojos entreabiertos. Se les puede presentar también vómitos, insomnio, comezón en el ano y nalga en la noche. O sea, y también van a manifestar un carácter violento e irritable. Por ejemplo, la riquetesia, es Rickettsia, riquetesia. O sea, ¿qué van a padecer en riquetesia? En fiebre alta, cefalia grave, escalofríos, mialgias, astralgias, anorexia, exantema petequial o macular. O sea, menos del 40% de los enfermos van a manifestar eso. Tienen muy cuidadoso para que sobre todo el médico identifique el tipo de parásito o trastorno que tienen. Miren, es por ejemplo el resfriado común que todos conocemos de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es ya saben todos, pero se los voy a repetir. Un resfriado común, normal, son estornudos, secreción nasal, dolor de cabeza, goteo y congestión nasal, ojos llorosos, picor, dolor o flema en la garganta, por ejemplo, tos, cansancio y una sensación de malestar general. Yo les puedo, no sé, inmediatamente, ojalá que no tengan problemas en eso, hay un medicamento muy fuerte y no es complicado. Se llama Agrifen tabletas. Agrifen tabletas. Hay que tomarse 2 al principio y una cada 6 horas durante 3 días. Bueno, o también pueden utilizar, por ejemplo, aspirinas al inicio y una cada 4 a 6 horas, depende de la intensidad de los malestares. O sea, si es muy grande, les considero, les sugiero el Agrifen. Y si no, pues tome mucha agua y reposo, básicamente. Y con las aspirinas, que lo que les digo, van a salir adelante de un resfriado común, normal, ¿eh? Hay por ejemplo, una bacteria que es muy especial, es Rhodococcus, RH, Rhodococcus. Es un género de bacterias gram positivas, aerobias, no esporuladas, cuidados médicos, o los que se están tratando de estudiar medicina. No motilares estrechamente relacionadas con el Mycobacterium
y Corynebacterium, aunque algunas que prosperen en una amplia gama de ambientes, incluyendo al suelo, inclusive el suelo, el agua y las células eucariotas. Y también puede tener un compromiso pulmonar de todo, ¿no? O sea, la neumonía focal, por ejemplo, nodular o cavitada, es la primera presentación clínica de las infecciones pues, causadas por algo. Mire, aquí se puede iniciar después de varios meses la realización del trasplante de órganos sólidos. Y por lo general cursa con fiebre, tos productiva o no. O sea, dolor pleurítico, lo que les digo es lo mismo, rodococus, estoy llevando todo el rodococus. Y por ejemplo, cursa con fiebre, tos productiva o no, dolor pleurítico, hemoptisis y disnea. Esto es para los médicos, ¿eh? ¿Qué es lo que pueden hacer? Ya desde un diagnóstico claro, ¿qué van como doctores, qué les van a darle a los enfermos? Una combinación de 2 o 3 antibióticos con buena penetración intracelular, o sea, por periodos prolongados de tiempo, no sé, de 6 semanas o más inclusive, seguido del tratamiento oral por otras semanas, e incluso meses, por ejemplo. Finalmente, el tratamiento quirúrgico en combinación con antibiótico terapia, la terapia de antibiótico, digo, ha demostrado ser efectivo en el caso de amplias lesiones cavitadas, sobre todo en los pulmones, o abscesos cerebrales, cuando llegamos a un caso muy grave. Bueno, tengan muy en cuenta esto, doctores, y ustedes, gente general, observen que la complicación que tiene un simple parásito, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a hablar un poco de Streptococcus, ya algunos lo conocen, y la neumonía, o sea, pneumonia, así se establece, o sea, es un contribuyente para caries dental. El viridans, por ejemplo, causa de endocarditis y abscesos dentales. El Thermophilus, usado, por ejemplo, en la manufactura de algunos quesos y yogurts. El Constellatus es un patógeno humano ocasional notable, como colonias, con crecimiento en agar sangre, con fuerte olor a caramelo. ¿Qué es lo que va a producir este tipo de virus y todo? Una sinusitis, otitis media, meningitis, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, peritonitis, pericarditis, inclusive celulitis y abscesos cerebrales también. Es un patógeno casi exclusivamente humano, causante de un gran número de infecciones, como es la neumonía, la sinusitis y la peritonitis. Muy, ojo con esto, ¿no? Pues si tiene algunos manifestaciones de esto como para atacar el Streptococcus y el pneumonia. Hay otro que está, el Staphylococcus aureus. Este es así. Aureus, Staphylococcus aureus. Son infecciones básicamente cutáneas y de las mucosas relativamente benignas, tales como foliculitis, furunculosis o conjuntivitis, por ejemplo. Hasta enfermedades de riesgo vital como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, por ejemplo, sepsis, endocarditis o neumonía inclusive. También se puede producir una infección de la piel y partes blandas. Neumonía, cialandenitis, sepsis con o sin metástasis, por ejemplo, osteoititis, artritis, endocarditis, abscesos localizados, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, en los orzuelos. Miren, enfermedades por toxinas, por ejemplo, el síndrome de piel escaldada por estafilococo, síndrome del shock tóxico y gastroenteritis.
Son infecciones en el glande también. Tengan mucho cuidado, que el médico sobre todo identifique bien si se trata de un Staphylococcus aureus. Muy importante. Otro es el sueño. ¿Qué es la enfermedad del sueño? Porque dicen, bueno, si tengo enfermedad del sueño, le va a decir el médico. Es que es una infección causada por microbios transmitidos por ciertas moscas. Ocasiona inflamación del cerebro, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a tener, digamos, van a pasar dentro de su cuerpo? Una ansiedad, por ejemplo, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, fiebre, dolor de cabeza, debilidad también, insomnio en la noche, por ejemplo, somnolencia durante el día. O sea, puede ser inclusive incontrolable también, ¿eh? Sudoración, ganglios linfáticos, inflamados en todo el cuerpo, nódulo inflamando, por ejemplo, rojo y doloroso en el lugar de la picadura de la mosca. Estoy diciendo que las moscas tienen mucho cuidado con esto, ¿eh? Hay que acabar con las mosquitas, sobre todo que estén infectadas y que les pueda infectar a ustedes de una manera tremenda. Estos son los síntomas, básicamente. ¿Y cómo se va a combatir estos síntomas? De lo que les he, del trastorno que les he mencionado, de la enfermedad del sueño, eflornitina, eflor, eflornitina, o sea, únicamente para té gambiense, ¿eh? El merazoprol, pentamidina, por ejemplo, únicamente con té gambiense. Por ejemplo, la suramina, o sea, antipol. Algunas personas pueden recibir una combinación de estos de medicamentos para sacarlos adelante. Eso ya dependerá el médico que tome la decisión de hacerlo. Miren, hay parásitos con teniasis. O sea, si dice el médico, usted tiene parásitos con teniasis. Es una enfermedad parasitaria intestinal causada por las formas adultas de cestodos del género Taenia. Taenia. Al ser ingerido el cisticerco contenido en la carne de cerdo o vacuno contaminada, por la acción de los jugos digestivos se disuelve la cubierta y se libera al escólex, que se fija en la pared intestinal. Y a partir de él se desarrolla el individuo adulto en el intestino de la persona, o sea, afectada, en un lapso, no sé, de 50 días o más, ¿no? El periodo de la incubación, por ejemplo, es de 2 a 3 meses y por lo general no causan grandes alteraciones patológicas en la anatomía del afectado. Quienes pueden albergar el parásito por varios años sin presentar ningún síntoma, no se ha probado mucho, pero mire, se ha comprobado que por ejemplo, los benzimidazólicos no tienen un resultado muy satisfactorio para eliminación de estos cestos, por lo cual no son muy utilizados como droga de elección. Esa es mi recomendación. La droga de elección en esta enfermedad parasitaria es el praziquantel con una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo como una dosis única, ¿eh? Praziquantel con Z, praziquantel con una dosis de 5 a 10 miligramos como dosis única. Por ejemplo, ustedes han de haber escuchado algún día un parásito, las vacas locas, la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Es una enfermedad causada por priones y que se puede transmitir a los seres humanos a través del consumo de partes de animales infectados, sobre todo tejidos nerviosos, es en términos generales, ¿no? Pues eso cuando hay un control de los animales de salubridad, no sucede esto, ¿no? Por ejemplo, hay otro virus, el Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, que se abreva con B chica, B, E y B grande, ¿de acuerdo? Es un virus de la familia de los herpes virus, o sea, familia que también incluye
no sé, el virus de herpes simple y el citomegalovirus. Para la transmisión, para ustedes, se requiere un estrecho contacto personal y se transmite a través de la saliva, por ejemplo. Cuidado con los besos que vayan a dar, ¿no? Si están enfermos. En la que se mantiene activo durante varias horas. Por ello, a la mononucleosis se le conoce también como enfermedad del beso, es lo que les digo, o fiebre de los enamorados, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que van a experimentar cuando ya los infectaron por un beso, por así decirlo? Pues fatiga, malestar y mialgia comienzan a manifestarse, por ejemplo, de 1 a 2 semanas antes de que aparezca la fiebre, por ejemplo, y el dolor de garganta. O sea, la fiebre no suele ser demasiado intensa, por ejemplo. La linfadenopatía se observa preferentemente en los ganglios cervicales, básicamente. Pero otros muchos pueden ser, pues pueden estar afectados. Por ejemplo, de inmediatamente lo que ustedes necesitan es un reposo y alivio del malestar. Para eso, no sé, utilizar el paracetamol y el ibuprofeno, alivia la fiebre y el dolor de garganta. Debido sobre todo a una posible inflamación del vaso. O sea, debe evitarse un exceso de actividad física durante el primer mes para prevenir la posibilidad de una rotura esplénica. Aunque se han usado, por ejemplo, corticoides, el prednisona 40-60 miligramos al día durante 2 o 3 días con reducción de las dosis en la semana siguiente. O sea, para evitar la obstrucción de las vías respiratorias en los pacientes con hipertrofia tonsilar. Esto no se recomienda, por ejemplo, ya que pueden originar superinfecciones. El aciclovir, por ejemplo, no ha mostrado ningún impacto significativo sobre la mononucleosis infecciosa, aunque in vitro inhibe la replicación del virus. Eso se debe a que el aciclovir y otros antivíricos como el ganaciclovir o foscamer, por ejemplo, actúan sobre el NA polimerasa vírica, pero no sobre la DNA polimerasa celular. Eso es importante. Implicada, por ejemplo, en la replicación del virus, no integrada en su genoma. Hay que tener mucho cuidado ahí, los médicos, para que entiendan la dosificación y qué les va a dar al enfermo a resolver este trastorno. Mire, por ejemplo, hay un virus que se llama estomatitis herpética. Estomatitis herpética. Es una infección viral, por ejemplo, de la boca, que ocasiona úlceras e inflamación. Puede ser el herpes simplex o el VHS, ¿no? ¿Qué les va a producir este virus? Ampollas en la boca. Por general en la lengua, por ejemplo. Las mejillas, el paladar, las encías, o un borde entre los labios, por ejemplo, de color rojo. Y la piel normal al lado. Miren, la disminución en la ingesta de alimento, incluso si el paciente está hambriento, va a tener dificultades para deglutir, va a tener una disfagia, por ejemplo, babear, va a tener fiebre, inclusive, pues no sé, muy alto, a 40 grados centígrados. Se pueden presentarse de 1 a 2 días antes de la aparición de las ampollas y las úlceras. Pues van a sentirse irritables, les va a doler la boca, encías inflamadas, por ejemplo, úlceras en la boca, a menudo en la lengua o en las mejillas, para más todavía. O sea, estas se forman después de que las ampollas revientan. Yo les sugiero, por ejemplo, el aciclovir tomado por vía oral. No solamente como pomada, sino por vía oral. Pero bueno, el médico es el que va a determinar cuál es su situación especial, de acuerdo a su condición física, para ver qué les va a solicitar. Otro virus es el rotavirus.
Miren, el rotavirus es la causa más común de la diarrea grave en neonatos y niños pequeños. El virus se transmite por vía fecal oral, infecta y daña las células que recubren el intestino delgado y causa gastroenteritis, básicamente. ¿Cuáles son sus síntomas y los que lo que va a suceder? Bueno, vómitos sobre todo, una diarrea acuosa y fiebre leve. O sea, estos suelen comenzar con vómitos seguidos de 4 a 8 días de diarrea profusa. Es muy fuerte. La deshidratación es más común pues, en la infección de rotavirus. En la mayoría de parte de las infecciones causadas por bacterias patógenas. Y es la causa más común de muerte, relacionada, por ejemplo, con la infección por el rotavirus. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes si están con ese trastorno? Pues mantenerse en rehidratación, hidratarla, mantenerse la hidratación. Si no se trata a los niños, pueden morir por una causa de deshidratación. O sea, dependiendo, por ejemplo, de la gravedad de la diarrea, el tratamiento consiste en rehidratar oralmente, dando al niño un exceso de agua para beber que contiene pequeñas cantidades de sales y azúcares. O se administran líquidos por y vía intravenosa, por goteo o por sonda nasogástrica. Eso ya lo va a decir el médico. No se quede en su casa, vayan con el médico. Si no, vayan a cualquier médico les dé la situación, porque el niño, sobre todo un niño chico, está en gravedad, por supuesto. Miren, hablando de virus, hay un virus, el de herpes genital. Ya les había, yo les había, algo les había comentado sobre el herpes genital. Mira, no es posible, por ejemplo, erradicar el virus, enfermedad causada por el virus herpes simple. O sea, el virus es DNA de doble filamento y las infecciones se deben principalmente al tipo 2, aunque el tipo 1 está en aumento. Miren, el periodo de incubación es de 4 a 21 días. Las lesiones son, por ejemplo, vesículas agrupadas hipersensibles al tacto, con una base eritematosa. En general, la primo-infección es un cuadro de mayor gravedad. O sea, se acompañan síntomas constitucionales y linfadenopatías regionales. Hay disuria, por ejemplo, en un 40% de los casos. Bueno, ¿qué es lo que tienen que tomar? ¿Qué es lo que les van a sugerir un médico? Aciclovir, por ejemplo, con 200 miligramos oral de 5 veces al día, por 7 a 10 días, cuando es fuerte, ¿eh? Cicloferón, por ejemplo, pomada, Isavir tabletas, ya en caso muy, muy crónico, pues Isavir, ¿de acuerdo? Mire, es posible aplicar terramicina pomada por varios días sobre la piel afectada, por ejemplo, en los genitales o pubis. Si existe vello, a quitarlo, ¿eh? Para poder poner digamos, la pomada, hasta que el virus ceda ante el antibiótico. Experimento personal, he observado que, digo, es muy importante cuando llegan a un momento donde puede ser transmisor, no tocar con las manos eso. Una póstula que sirva al final, cuando esté en la última etapa del virus, no tocarlo, porque si no va con la mano que le tome a otro, le va a traspasar ese tipo de virus, el virus de herpes genital. Hay otro virus, el virus del herpes zóster, es mucho más duro, más duro. Miren, el virus del herpes zóster, el herpes zóster, reactivación del virus latente de la varicela zóster, o sea, de donde proviene, que se afecta a los nervios periféricos, neuropatía, ganglio radicular y a la piel. ¿Cuáles son los efectos de tener el virus del herpes zóster? De dolores de cabeza, cansancio, fotosensibilidad, fiebre y malestar general que pueden durar de 1 a varios días. O sea, se siguen, por ejemplo, las comisiones,
los picores, por así decirlo, hormigueos, el dolor que puede llegar a ser extremo, por ejemplo. El virus no se contagia a través de la respiración, o sea, la tos o el contacto casual. Perdón, el sarpullito es cutáneo, manchas eritematosas que pasan a vesículas distribuidas en dermatomas, ampollas, por ejemplo, en la punta y lateral de la nariz, y puede provocar daños en la córnea, pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo agrupadas a lo largo de una dermatoma, o sea, la culebrilla, por así decirlo, que es una parálisis motora o facial temporal, insuficiencia respiratoria e infecciones bacterianas secundarias. O sea, dolores de cabeza, fotosensibilidad, fiebre y malestar general. O sea, un malestar general que puede durar de uno a varios días, básicamente. O sea, si, por ejemplo, se siguen los picores, los hormigueos y dolor que pueden llegar a ser extremos. Nuevas lesiones durante la primera semana. Al tercer día, las vesículas se van transformando en ampollas llenas de un fluido seroso, generalmente dolorosas y acompañadas de ansiedad y un cuadro pseudogripal con fiebre, cansancio y dolor generalizado. O sea, estas se secan, permaneciendo como costras durante 2 o 3 semanas. Ocasionalmente el contenido de las vesículas puede ser hemorrágico y estallar en un plazo de 7 a 10 días, por ejemplo. Cuando esto ocurre, resuelven con cicatriz e hipermectación. O sea, no existe ningún tratamiento curativo. Si es posible la eliminación del virus del organismo. Los pacientes, por ejemplo, con dolor de leve a moderado, pueden ser tratados con analgésicos de venta directa. O sea, las lociones tópicas que contienen, por ejemplo, calamina, se pueden utilizar sobre la erupción. En ocasiones, el dolor severo puede requerir una medicación opioide, como la morfina, por ejemplo. Una vez que las lesiones hayan formado costra, es muy importante, se pueden utilizar las cremas con capsaicina. Capsaicina. El uso tópico de lidocaína puede reducir, por ejemplo, el dolor, ¿no? La administración de gabapentina con antivirales puede producir un alivio en la neuralgia por herpética. Por ejemplo, el aciclovir que les digo, el velaciclovir y el farmaciclovir, por ejemplo. Mire, hay una vacuna para este trastorno. Y recuerdo para el herpes zóster, se llama el Zostavax. Zostavax, con Z al principio, Zostavax. Bueno, vean, si tiene problemas con contagios, pues, la vacuna sobre todo, ¿no? Ahora, un virus, el virus de papiloma humano, es un grupo diverso de virus ADN perteneciente a la familia de los papilomaviridae y representa una de las enfermedades de transmisión sexual más común, conociéndose más de 100 tipos virales que con relación a su patogenia oncológica se clasifican en tipos de alto y bajo riesgo oncológico. O sea, la mayoría de los VPH descriptivos no causan ningún síntoma en la mayor parte de la gente. Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas y condilomas, mientras otros pueden generar infecciones subclínicas, que pueden ser, por ejemplo, en una minoría de casos, dar lugar a cáncer cervical, cáncer de vulva, vagina y ano en mujeres, o cáncer de ano y pene en hombres. La mayor parte de la gente infectada por VPH desconoce que está infectada. Todos los VPH se transmiten por contacto piel con piel. Miren, el tratamiento de las infecciones de VPH, o sea, el virus de papiloma humano, se basa en la actualidad en la utilización de algunas cremas tópicas
disponibles, o sea, cuya actividad antiviral no es bien conocida, o que actúan activando una respuesta inmune local contra el virus. En este caso, en el caso de las lesiones, o sea, precancerosas, o sea, producidas por VPH, el tratamiento más adecuado es la eliminación de las zonas afectadas, o sea, mediante cirugía inclusive. En gran parte, este tratamiento es eficaz porque VPH produce lesiones superficiales bien localizadas y los VPH no producen infecciones sistémicas. Muy atentos con esto, ¿no? Hay otro virus, el Ascariasis, virus con Ascariasis. Es una infección causada por el parásito Nematelminto ascaris lumbricoides. ¿Qué es lo que van a, qué síntomas van a tener? Expectoración hemoptoica, tos, fiebre baja, expulsión de lombrices en las heces, dificultad para respirar, erupción de la piel, dolor del estómago, pues vómito inclusive, con lombrices, sibilancias, expulsión de lombrices por la boca o la nariz. ¿Cómo? Hay que agarrar carro inmediatamente, por ejemplo, con albendazol o mebendazol. Bueno, el médico les va a sugerir. El último problema y trastorno de este video es la aspergilosis, o sea, los hongos. Es una infección o respuesta a alergia debido al hongo arpegilosis, arpeligius. Tipo de trastorno. ¿Cuál es el tipo de trastorno? Mira, la aspergilosis pulmonar, de tipo broncopulmonar alérgica, el aspergiloma es un tumor, o sea, una bola fúngica. La aspergilosis pulmonar de tipo invasivo también. ¿Qué es lo que van las respuestas que van a tener tu cuerpo? Pues tos con sangre o tapones mucosos de color castaño, fiebre, indisposición general, malestar, por ejemplo, sibilancias, pérdida de peso, por ejemplo, dolor de huesos, dolor torácico, escalofríos, por ejemplo, disminución del gasto urinario, también dolores de cabeza, por supuesto, aumento en la producción de esputo, que puede tener sangre, insuficiente, por ejemplo, respiratoria, úlceras, son lesiones, ¿verdad? Cutáneas, problemas de lesión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿qué exámenes le deben hacer para que usted estén seguros de lo que le está pasando en la aspergilosis? Prueba de anticuerpos para aspergilosis, radiografía de tórax, conteo sanguíneo completo, tomografía computarizada también. Un aspergiloma no suele tratarse con medicamentos antimicóticos, ¿eh? A menos que haya sangrado en el tejido pulmonar, en cuyo caso se requiere cirugía y medicamentos, o sea, medicamentos antimicóticos, por ejemplo, la prednisona. Mucho cuidado con eso. Y espero que no adquieran ese trastorno. Les agradezco mucho de audiolibro, en el capítulo 12. Nos vemos en el próximo y que les esté pasando bien y que estén cuidándose mucho antes de llegar al médico, ¿no? Fue un placer poder servirles a ustedes.